Hola y bienvenido al podcast de Rehab and Performance CAF. Yo soy Daniel Pereira y este es un podcast especializado en entrenamiento oclusivo. Hola y bienvenidos de nuevo al podcast de Rehab and Performance CAF, tu podcast sobre entrenamiento oclusivo. Hoy quiero hablarte de los riesgos y contraindicaciones que tiene un mal uso o un uso incorrecto de esta metodología de entrenamiento. Porque sabemos que cuando nosotros prescribimos ejercicio físico, implica un riesgo nada habitual, un riesgo ínfimo, un riesgo que no solemos ver en nuestro día a día. De hecho, yo a mis 33 años todavía no he visto ningún efecto negativo por el ejercicio en mi práctica diaria, pero el hecho de que no lo haya visto no significa que no exista y no significa que no debas conocerlo. Por lo tanto, con el entrenamiento oclusivo considero que es de vital importancia que sepas que un mal uso de esta metodología de entrenamiento podría poner en riesgo la salud de tu cliente o de tu paciente. Por lo tanto, es fundamental que sepas qué es lo que puede ocurrir y cómo evitarlo. Entre los riesgos, cuando revisamos la literatura científica, nos podemos encontrar que hay un riesgo, ahora os diré los porcentajes igual, de trombos y flebitis, hemorragias subcutáneas, daño muscular, que obviamente esta parte de la literatura se inclina más la balanza hacia que el entrenamiento oclusivo no genera daño muscular. Pero bueno, si aplicamos un poco la lógica y el sentido común, que ciertamente puede que escasee en estos tiempos, si tenemos una persona sedentaria que no ha hecho ejercicio en mucho tiempo y le aplicamos un protocolo de entrenamiento oclusivo de 75 repeticiones al fallo muscular, pues bueno, no hace falta ser Einstein para saber que, bueno, le podemos generar ese daño muscular. Así que adaptación progresiva, principios del entrenamiento, se va de menos a más, ¿vale? Y así eso ya totalmente descartado. Luego tenemos entumecimiento, daños en la conducción nerviosa, hemostasis y rhabdomiólisis. Especial atención merece también los riesgos o las contraindicaciones en algunas poblaciones especiales, antes de irnos de vuelta, como os decía, los porcentajes de esos riesgos. ¿Por qué? Porque podría el entrenamiento oclusivo estar contraindicado en algunas poblaciones y además, si no tenéis claro o no domináis al 100% el uso de esta metodología de entrenamiento, no os incurséis en ellas con esta población, es decir, no lo utilicéis. Apoyaros del entrenamiento convencional. ¿Para qué te vas a meter en líos en ese sentido? Entonces, primero, domina la temática, domina la metodología de entrenamiento y luego intenta ayudar a más gente que necesita esa ayuda. Pero si no, opta por las vías convencionales. Bueno, retomando un poco con esto, vemos que el entrenamiento oclusivo podría estar contraindicado, por ejemplo, en personas con enfermedad cardiovascular. De hecho, hay poca investigación al respecto, hay hasta un metaanálisis donde solo se incluyeron 4 o 5 estudios y no era concluyente. Por lo tanto, mucho cuidado. Por ejemplo, personas que tengan enfermedad de la arteria coronaria, una hipertensión inestable, hemofilia, disfunción endotelial vascular, arteriopatía periférica y venas varicosas, etcétera. ¿Vale? Mucho cuidado con eso. También cuidado con las personas que tienen una lesión musculoesquelética, que tengan un hinchazón post cirugía, que tengan una rotura muscular. Ojo con esos edemas que se nos quedan en la lesión, hay que tener también mucha precaución. Otro aspecto fundamental y que mucha gente no considera son los factores del estilo de vida. Personas que fuman, personas obesas, personas embarazadas, personas con diabetes, personas que tienen antecedentes de trastornos de coagulación, cáncer, insuficiencia cardíaca, personas que se medican o automedican. ¿Vale? Todas estas personas requieren especial atención y especial consideración. Todas estas personas, antes de realizar cualquier tipo de ejercicio físico, no solo el entrenamiento oclusivo, deberían realizar o pasar una anamnesis, una entrevista exhaustiva por parte del profesional del ejercicio o por parte del fisio o del kine. ¿Vale? Lo deberían realizar. ¿Por qué? Porque si nosotros detectamos
esos factores de riesgo, simplemente optamos por una vía más segura y ya volveremos al entrenamiento oclusivo más adelante, o derivamos al médico para que le haga un chequeo más exhaustivo antes de que se ponga a realizar cualquier tipo de ejercicio físico. Pero esa parte es fundamental. Especial atención quiero que peguemos o que le pongamos a dos cosas. Uno, las mujeres embarazadas. No hay un solo estudio todavía a día de hoy en la literatura que hable del entrenamiento oclusivo en la mujer embarazada. Por lo tanto, no vayas a ser tú el que experimente con ellas. ¿Vale? El riesgo de trombosis durante el embarazo se multiplica de 4 a 6 veces. Por lo tanto, no parece muy interesante utilizar el entrenamiento oclusivo con estas mujeres. Por otro lado, otro aspecto también que es un poquito chocante es que post cirugía también se duplica el riesgo de trombos, pero por otro lado vemos que es un momento muy bueno para poder utilizar el entrenamiento oclusivo, porque está en cama, está sobre todo, bueno, cuando ya no está en cama, no está en su casa, pero si te han operado de, por ejemplo, la pierna derecha, está inmovilizada, está en desuso, está perdiendo masa muscular, está perdiendo fuerza, es un momento clave para utilizarlo. Pero bueno, ya ahí va lo mismo, a esa anamnesis previa. Si es una persona sana, tal vez no haya ningún problema, pero si aparte de haberse operado es fumador, es obeso, etcétera, pues bueno, ahí hay demasiados factores de riesgo que debes considerar para utilizar el entrenamiento oclusivo. Por lo tanto, siempre ante la duda, opta por la vía convencional y ya volverás al entrenamiento oclusivo más adelante. Disculpad. Bueno, con respecto a lo que os comentaba de los porcentajes de sufrir un evento adverso con respecto al entrenamiento oclusivo, en Asia hay un par de estudios súper interesantes donde pasaron una encuesta a nivel nacional, o por lo menos a los centros que utilizaban el entrenamiento oclusivo. Es un estudio de Nakajima y Kurano, que lo podéis buscar en internet, y en la muestra estaba la friolera de 12.642 personas, es decir, una muestra bastante grande. Y entre los efectos adversos que reportaron estaban todos estos que os he mencionado: hemorragia subcutánea, entumecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vemos la distribución de los porcentajes de sufrir un evento adverso en todas estas contraindicaciones o posibles riesgos que os he mencionado, nos encontramos que el mayor efecto adverso que nos podemos encontrar, con un 13%, eran las hemorragias subcutáneas. Esto es así porque, por ejemplo, en Asia el entrenamiento oclusivo se utiliza muchísimo en el ámbito hospitalario y en la tercera edad. ¿Vale? A estas edades, ya cuando una persona es muy mayor, tiene ciertos problemas en la dermis, mucho más sensible a la presión, de manera que ya sea que lo agarres del brazo o le ejerzas una presión un poquito más por arriba de lo que necesita, pues puedes generarle un pequeño hematoma. Así que para evitar esta parte en la tercera edad, porque nosotros no queremos ir dejándole hematomas a nadie en ninguna parte, lo que debemos hacer es regular a la baja. Es decir, si tenemos una franja de presiones en las que trabajar, utilicemos presiones bajas, utilicemos cargas bajas. Acordaros que esta población es muy sedentaria, apenas tiene fuerza, apenas tiene masa muscular, y que con estímulos de entrenamiento muy bajitos ya van a conseguir buenos resultados. Por lo tanto, no hacen falta protocolos para llegar al fallo muscular, no hacen falta presiones muy altas para ganar masa muscular y fuerza. Evitar todo eso. El segundo efecto adverso más común, y ya nos pasamos de un 13,1% a un 1,297, es el entumecimiento, que es bastante obvio. ¿Por qué? Pues porque hasta hace no mucho las presiones utilizadas para el entrenamiento oclusivo eran totalmente arbitrarias. ¿Cuándo se produce este entumecimiento? Cuando la presión está, pues va por arriba de la presión arterial oclusiva o a la presión arterial oclusiva, es decir, estás generando una restricción total del flujo arterial, empiezas a sentir un hormigueo, se te va adormeciendo el brazo, y por lo tanto la solución más sencilla y más rápida es bajar la presión del manguito. Para evitar esto, obviamente, me repito, presiones arteriales oclusivas individualizadas, teniendo un dispositivo que te permita regular la presión, como el nuestro de Rehab Performance Cuff, y, por ejemplo, un Doppler manual de 8 MHz para ir detectando el pulso a la par que vas inflando el manguito. De esa manera te evitas el entumecimiento y las molestias.
Si nos vamos al otro extremo, a la parte más baja de la tabla, ahí es donde nos vamos a encontrar, por ejemplo, trombos venosos, embolias pulmonares y rabdomiólisis. ¿En qué porcentajes? En un 0,055, en un 0,008 y en un 0,008. Si leéis el artículo, estos pequeños casos, pues bueno, obviamente fueron a profundizar un poquito más. Y prácticamente la totalidad de todos ellos estaban relacionados también con esos factores de riesgo y en cuanto a estilo de vida y sobre todo también con respecto a la medicación. Por lo tanto, muy importante la anamnesis para que si se está tomando alguna medicación que pueda generar trombos y nosotros le estamos produciendo o le estamos aplicando ese entrenamiento oclusivo, tal vez esa ecuación, esa fórmula no sea muy positiva para la salud del cliente. Por lo tanto, vemos que con una buena anamnesis, descartando factores de riesgo, por estilo de vida, por medicación, por antecedentes familiares, etcétera, 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 vamos a eliminar prácticamente todos los riesgos o los efectos adversos del entrenamiento oclusivo y que luego, con una buena práctica, individualizando las presiones de entrenamiento, controlando la presión oclusiva durante el protocolo de entrenamiento, vamos a eliminar los pocos efectos adversos que quedan en esta tabla. Así que, para concluir, acordaros, anamnesis, buena aplicación de la metodología de entrenamiento, control y entrevista y control. Y con eso vamos a poder únicamente obtener los beneficios que nos aporta el entrenamiento oclusivo, especialmente para las ganancias de fuerza y de masa muscular. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya servido, que os haya quitado algunas dudas. Si queréis leer un poquito más acerca de este estudio, podéis ir a nuestra página web de Rehapan Performance CAF.es. En la parte del blog tenéis un artículo donde hablo de los riesgos y contraindicaciones del entrenamiento oclusivo y ahí tenéis un poquito el estudio más detallado, más desglosado. Y acordaros que si queréis profundizar un poco más en esta metodología de entrenamiento, tenéis ya disponible nuestra certificación de entrenamiento oclusivo con más de 8 horas de contenido y, por supuesto, nuestros dispositivos de Rehapan Performance CAF. Así que acordaros, hacemos envíos nacionales e internacionales y recordar utilizar bien el entrenamiento oclusivo, una buena práctica, una buena anamnesis para obtener los beneficios que nosotros buscamos con esta metodología de entrenamiento. Un saludo, nos vemos en el episodio 5.